Y hay un fenómeno que empieza a notarse con mucha fuerza y tiene que ver con el tema de los jóvenes y la política. Mientras que se debate el tema del voto a los 16, hay un libro que refleja el regreso de los jóvenes a la política, desde los indignados en Europa a la cámpora en la Argentina. Estamos en comunicación con José Nathanson. ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? José Nathanson, buenas noches, bienvenido a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ¿por qué están volviendo? Bueno, yo creo que hay un fenómeno que es global, digamos. O sea, si uno mira un poco lo que está pasando en España, en los países árabes, en Estados Unidos, en Chile con los estudiantes chilenos, acá en la Argentina, hay una repolitización de los jóvenes en todo el mundo, y cuando una cosa pasa casi al mismo tiempo en lugares tan diferentes, yo creo que lo que corresponde es buscar cuál es la causa general, digamos, la causa global. Y yo ahí lo que veo, que es lo que trato de pensar un poco en el libro, es sobre todo, digamos, la distancia que hay entre jóvenes que están cada vez más educados, porque los sistemas educativos avanzan en todo el mundo, que tienen cada vez más acceso al conocimiento, a la cultura, a la información, a los modos de vida de otros lugares y demás, y al mismo tiempo jóvenes que chocan contra mercados laborales muy precarizados, muy flexibilizados, de empleo basura y demás. Entonces, parece que eso crea una brecha entre las posibilidades de los jóvenes y las oportunidades reales que tienen los jóvenes de ejercer esas posibilidades, que se traduce en bronca, en desencanto, en enojo, y que en algún momento y en algunos lugares se repolitiza, digamos. Ahora, José, cuando regresan a la política, regresan bajo una concepción distinta de la política, porque de algún modo ellos también están un poco hastiados de la vieja política, ¿no? Sí, en general en estos países en los que yo estoy mencionando, lo que vemos son juventudes que se manifiestan contra el poder, o sea, son juventudes que construyen movimientos antipoder, ¿no? En España con los indignados, los países árabes que tumbaron varios dictadores y demás, son los estudiantes chilenos, son juventudes antipoder. Lo que vemos en Argentina me parece una particularidad que vale la pena analizar, es una juventud que es más pro poder, digamos, porque el sector mayoritario de la juventud lo vemos cerca del gobierno en general, ¿no? El kirchnerismo, la cámpora y demás. Y tampoco es casual que sea el gobierno quien de alguna manera empuje más lo del voto a los 16, porque sabe que ahí podría encontrar un gran caudal electoral, ¿no? Exactamente, sí, me parece que ahí hay un síntoma de eso, digamos. Entonces yo lo que trato de preguntarme es por qué en general en el mundo las juventudes se construyen contra el poder y por qué acá son pro poder. Bueno, yo ahí lo que veo es que en algún sentido, en cierto modo, digamos, el kirchnerismo puede ser visto como un movimiento antipoder en la medida en que tensa la relación o choca o discute, digamos, con algunos poderes, con el poder económico, poderes mediáticos y demás. Entonces me parece que eso es lo que por lo menos conmueve un sector de la juventud, ¿no? Ahora, si vemos, por ejemplo, el fenómeno de los jóvenes chilenos, el tema de la educación de este modo ha sido una constante en Chile. ¿Y por qué le hacen estos reclamos a Piñera y no se los hicieron a Bachelet? Bueno, a Bachelet se los hicieron, lo que pasa fueron los estudiantes secundarios los que se los hicieron a Bachelet. De todos modos, yo creo que la clave en Chile es pensar la idea de generación, o sea, yo me ocupo bastante en el libro de la cuestión de la generación, ¿no? Yo digo que la generación, digamos, la generación que ahora está, de jóvenes, digamos, que ahora se está manifestando contra el gobierno y que piden un sistema educativo diferente y demás en Chile, es la primera generación post-pinochetista plena, digamos, una generación en la cual Pinochet no solo no está en el gobierno, sino que además no es un factor de poder, porque en Chile durante muchos años Pinochet, aunque ya no era presidente, seguía siendo un factor de poder. Sí, era senador vitalicio. Era senador y demás, claro, exactamente. Entonces, me parece que no es casual, digamos, que la primera generación post-pinochetista sea la primera generación que está cuestionando de manera muy frontal el orden educativo heredado de la dictadura de Pinochet y que no han cambiado los gobiernos, que han cambiado muy tenuemente los gobiernos democráticos posteriores, digamos, ¿no? ¿Habría algún eje, alguna temática que los une? ¿Habría algún reclamo en común entre los jóvenes de estas distintas geografías? No, yo no veo un programa o una agenda en común entre las juventudes políticamente movilizadas en los diferentes países del mundo. Veo sí algunas características que tienen que ver más con la organización, con formas más asamblearias, con una especie de mezcla muy de estos últimos tiempos de subjetividad y política, ¿no? También de mezclar la política, sobre todo en los países democráticos, ¿no? Con juego, con cultura, con arte, vemos protestas. Bien en el modo de reaccionar o en el modo de alguna manera de montar una protesta, ¿no? Exactamente, sí, claro, exactamente, más creativas, más conectadas con el arte, con la cultura y demás, con referencias pop,
Los estudiantes chilenos, por ejemplo, se disfrazaron de Michael Jackson y escenificaron el video de Thriller en una plaza de Chile. Bueno, esto tiene mucho que ver con los nuevos tiempos y yo creo que eso es una característica de las juventudes movilizadas. Pero me parece que cada agenda, cada programa tiene que ver con las particularidades de cada país, ¿no? En muchos casos saben lo que no quieren, pero ¿saben lo que quieren o el plan de gobierno que propondrían, por ejemplo, en el caso de los indignados europeos? Es que no hay que verlo como movimientos que apunten a tomar el poder en sentido clásico, ni siquiera ganar elecciones. O sea, son movimientos de protesta, de rechazo, de resistencia, y hay que verlos en ese sentido. Por eso no hay una agenda. Los estudiantes chilenos están pensando en gobernar Chile, me parece bien que no estén. Ahora, a la hora de hablar de educación sí tienen algunas ideas bastante claras de lo que quieren y de lo que no quieren, digamos. Y hay algunos valores que también aparecen con mucha fuerza, ¿no? En causas que no necesariamente son las causas más comunes para el reclamo, que no tienen que ver con lo económico, sino también, por ejemplo, con la protección ambiental, ¿no? Sí, ahí hay unas sensibilidades nuevas, ¿no? Ambientales, respeto a los derechos humanos y demás, que si uno mira bien las encuentra también en la juventud políticamente activada acá en la Argentina, y que son cuestiones que tienen que ver con el sistema democrático, con los nuevos tiempos, con los nuevos derechos y demás. Entonces me parece que más que una agenda, un programa, una serie de temas, una serie de propuestas, digamos, lo que cruza a las juventudes que se están manifestando en distintos lugares del mundo son estas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con las otras juventudes latinoamericanas? Si hablamos de Ecuador, Bolivia, Centroamérica, Brasil, ¿qué pasa? Bueno, ahí yo no me meto tanto con eso en el libro porque yo veo diferencias muy claras. Que yo, por ejemplo, en Bolivia, la verdad que ser joven o no ser joven no es tan relevante, por decirlo de algún modo. Ahí la identidad más importante es si sos indígena o no sos indígena, si sos mestizo, blanco o indígena. Entonces, digamos, parece que en esos países hay realidades que son bastante diferentes. O sea, la cuestión indígena, por ejemplo, en Bolivia termina cruzando todo el debate político y la cuestión de la juventud no importa tanto. Entonces, por eso no me meto tanto. Sí me detengo más en la juventud argentina, ¿no? Y ahí, más allá del fenómeno de la cámpora, ¿encontrás algún otro fenómeno? No, yo lo que veo es un fenómeno de largo plazo, ¿no? Una juventud que empieza, digamos, con algunos núcleos de resistencia dispersos al neoliberalismo en los 90, las organizaciones piqueteras, hijos, el movimiento de derechos humanos, el movimiento 501, esos que se iban, no se acuerdan, a 500 kilómetros de Buenos Aires. Para no votar. Para no votar, que en su momento pasó como algo simpático, pero que para mí tiene su relevancia, digamos, tuvo su relevancia. Todo eso que después estalla en el 2001, donde en un momento de antipolítica, digamos, se produce paradójicamente una especie de repolitización de un sector importante de la juventud. Y bueno, eso después se encuentra con el kirchnerismo, y el kirchnerismo después le da una forma diferente, lo reconfigura, le da una impronta diferente. Entonces me parece que es como un movimiento básicamente de largo plazo, ¿no? También hay fenómenos muy interesantes vinculados con los jóvenes y asociados, por ejemplo, al tema religioso o al tema solidario, ¿no? Porque ver cada una de las caminatas a Luján es ver cantidad de jóvenes participando y movilizándose. Sí, hay movilizaciones jóvenes que no tienen exactamente que ver con la política. De hecho, hay muchas movilizaciones juveniles que empiezan siendo culturales, de derechos humanos, sociales, etcétera, y que en algún momento se repolitizan, o sea, se convierten en políticas en un sentido más clásico, se forman parte de un partido, se articulan con un partido, sí, todo eso está, digamos. Y a mí me llama particularmente la atención, por ejemplo, con el tema de Un Techo para mi País, la cantidad de jóvenes que convocan y el nivel de compromiso que logran en esos jóvenes, ¿no? Sí, hay mucho de eso. Yo no me meto tanto en el libro con eso porque el libro es sobre las juventudes políticas, específicamente políticas, digamos. ¿Qué pasa con el PRO y con el radicalismo? Bueno, yo ahí también veo en el PRO una juventud cercana al PRO, más que yo, seguramente más de clase media pura, que pasó tal vez por las organizaciones de la sociedad civil de los 90, tipo CIPEC, esas organizaciones más tecnocráticas. Pero yo creo que hay una juventud política. Si uno mira el gabinete de Macri, hay jóvenes en el gabinete de Macri, digo, no les puede gustar más o menos, pero están ahí. Es más, es un gabinete joven el de Macri. Un gabinete bastante joven, sí, por eso digo, el radicalismo hay un núcleo alrededor, más como una especie de núcleo nuevo alfonsinismo que también está en el radicalismo, en el FAP, en la izquierda trotskista, hay en todos lados, digamos. Ahora, yo veo mayoritariamente una juventud cercana al gobierno, digamos. ¿El libro se llama? ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? ¿Y vos te llamás? José Nathanson. Gracias, José, por pasar esta noche por Concepto y por Contrarreloj. Que tengas una buena noche.